Bueno, entendamos, por favor, que la nueva era es una era donde vamos a... Esto lo traté de ubicar cuando hablamos de precisamente la obra de teatro en la que la sexuación, como tiene un fuerte contenido sexual, como dicen los reportajes, tratamos de ubicarlo claramente. Mirá, la humanidad fracasa de una manera estrepitosa por un motivo central, descubierto en todas las mitologías y de las que el psicoanálisis se avivó a la tercera vez que escuchó un paciente Freud. La humanidad fracasa porque fracasa en su sexualidad, no sabe qué hacer con su sexualidad. No puede haber nueva era si la sexualidad sigue siendo el campo de nadie. El lugar de los fósiles, el lugar en el que una vez yo me acuerdo que tuve una linda relación sexual, en la que mi hijo es el producto de mi sexualidad, eso, ¿no? Te sobraron 40 y pico de veces o por año, ¿me entendés? Bueno, estoy tratando de que entendamos por qué se necesita una sadhana, porque vas a tener que desarrollar la sexualidad en momentos sociales. Y obviamente eso no significa lo que el yo cree que es desarrollar la sexualidad en momentos sociales. Y en forma inversa, donde el yo abre las gateras y quiere desarrollar la sexualidad, no dejarle que lo haga, porque si no lo hace para descargar, y vos de eso no te llevas otra cosa que el recuerdo más o menos lindo de un rato de placer, nada más. ¿Me entendieron a qué me refiero cuando digo? Acá se trata de que es una introducción que yo, sinceramente... ¿Eh? Faltaron los dos ejemplos, el sublimado y el grosero. Cierto, gracias. me llevaron ahí. Estaban esperando el grosero. Bien. Digo, el sublimado. Vishnu, ¿qué era? Omni. Mirá la que se olvidaron. ¿Ves cómo el yo no quiere que en situación... Ese es el grosero. Digo, yo estoy tratando de ver si te estás penetrando en el tema. Si estás penetrando en el tema y si el tema te está penetrando. ¿Ves que se necesitan las dos energías? Sexual masculina y femenina. Yo tengo que ver al mismo tema, al mismo tiempo, si vos sos permeable al tema o si me pongo a hablar de sexualidad y empieza a cerrarse todo el mundo, me cruzan las patas, se ponen así, yo no tengo que leer eso, porque si no me interesó, no me interesa el tema. Te juro que ocurre. Esto cuando años atrás yo daba más seminarios psicoanalíticos también sobre el tema, yo nombraba la palabra castración y se empezaba a cruzar de pierna a todo el mundo. Después le decía, mírense, era una explosión. Pero en una fija. Ok, quiero que entiendas. Vishnu se tiene que encender y para eso tiene que ser... Y dale con omnipresente. Estamos en la otra vertiente ahora. Omnipenetrante, sea varón o mujer. Y en forma inversa, Aramón por la vía grosera. ¿Qué es acceder a un resultado al que no podías acceder? ¿Tengo que ser grosero? Penetrar. Pero la ecuación es netamente sexual. No me sacan una foto justo y después lo ponen en internet los hijos de puta. ¿Te das cuenta? Tenés que tener una omnipresencia, no hay caso. Agarraron ahí, se caen. Ven y después dicen que no proponen orgías. Bueno, entiéndanme. No podés plantear por fuera de una ecuación sexual entrar a un resultado al que no podías entrar. ¿Entendés que es una ecuación netamente sexual? Es seducir para que se abra y puedas entrar. Uno puede decir, estoy hablando de un lado o del otro lado, de lo social o de lo sexual. Estoy hablando de la unión de lo social en lo sexual. En lo social quiero alcanzar mi resultado. Te lo traduzco inmediatamente. El ADN de eso es, hay un agujero que está cerrado, vos tenés que lograr seducirlo, que se lubrique, que se llene de buen humor, o sea, humores, que el buen humor, todo lo que ayer aprendiste que le enseñó a Lakshmi, a Vishnu, esa cuestión del buen humor, el cómo, que no se logra poniendo cara, sino que implica todo un trabajo interior, lubrica, arma un humor diferente, se abre lo que estaba cerrado, logres penetrar, es una ecuación netamente sexual. ¿Entendés? Ahí es donde es muy importante entender esa frase de Lacan, son post-freudianos pero pre-psicoanalíticos. Cuando vos decís, ¿qué tiene? Una mentalidad totalmente podrida, en todo ve sexualidad. Yo quiero que entiendas que lo que te estoy contando es la retraducción en otras palabras no sociales de lo que haces en lo social. Y en cuanto yo te lo pongo a contar con esos términos, ves que tu mente inmediatamente lo codifica como sexual. Lo podrido es creer que eso está podrido. ¿Está claro? Bien. Yo entonces pregunto, ahora, si el tema planteado así no te da realmente excitación, ganas de entrar en el tema,
Y lo digo muy, muy concretamente. O, claro, ¿por qué lo pregunto? Porque a veces pasa lo contrario. No digo que a mí me pase o que a ustedes les pase, pero sí sé que en núcleos donde no se trabajan los temas en los niveles donde nosotros sí los trabajamos, te pones a hablar de sexualidad y la gente está esperando que lo invites a la orgía, o al revés, se cierran porque saben que detrás de eso hay segundas intenciones. Acá no hay segundas intenciones, hay infinitas intenciones. No son segundas nada más, pero las tenés que poner vos. La intención de tu plan, de tu desarrollo espiritual, de tu resultado. Bien. Ubicado esto y viendo que te has excitado, entremos. Señoras y señores, entendamos que mantener... Pone gracias. Ahora sí. Mantener... Un poco de frío entre tanto. Entendamos que mantener lo social, mantener en lo social la energía sexual es lo que intenta hacer esta sadhana, esto que vamos a ver ahora. ¿Entendieron el primer tema? Llegamos a la primera meseta de la montaña. Te tenés que llevar lo siguiente. Te traté de mostrar diferentes formas de pensar lo impensable. Pensar lo que no podés pensar hasta hace 15 minutos. ¿Qué significa meter en lo social la energía sexual? Uno se agarra de palabras fetiche como sublimar. Y si después de esto, ¿qué es sublimar? Sublimar cuando estás con el jefe. Bueno, ¿qué es meter en lo social la energía sexual? Recién traté de mostrarte una idea general de cómo eso lo podés pensar basándote en lo que sería, en una situación netamente genital, la situación de relación genital, orgásmica, no desgastar la energía sexual en lo que el yo quiere nada más. Pero entender que tu energía sexual debe y está ahí para ser encendida todo el día, y especialmente la noche. Pero a la noche la idea es que esa sexualidad no quede en el cuerpo, porque si no, de verdad digo, no podés ni siquiera dormir. Pero ¿qué hago con mi energía sexual cuando me voy a dormir? ¿La apago? No tenés que dejar que el orgasmo, que apagó la energía sexual en el cuerpo, haya apagado la energía sexual en vos. ¿Soy claro? Es como, digámoslo claramente, hay un determinado horario en que se acaba internet, se acaba el teléfono y se acaba todo. Antes hacé el llamado para ya dejar conectado, y cuando te vas a dormir no perdiste todas las horas del sueño. Y encima en las horas del sueño el tiempo se acelera porque se mueve a la velocidad de, literalmente, la luz, ese mundo brahmánico. Entonces en una noche avanzás lo que en una encarnación no hubieras podido avanzar. ¿Me entienden? Entendiendo así, yo quiero que te des cuenta de que no estamos en absoluto haciendo otra cosa que integrando hemisferios, porque estás entendiendo cosas que son del hemisferio derecho. La sexualidad, el placer, no es algo que lo puedas manejar intelectualmente. Sin embargo, si lo intelectual no me lo pongo del lado del tema, me cierra el agujero y no podemos entrar al terreno sublimante, al del hemisferio derecho. ¿Es bien clarito? Por eso es que quiero que primero entiendas. El tema ahora te va a parecer que se va a cualquier lado. Cuando al final retoma en lo que ya es más del orden de la aplicabilidad del tema, vas a ver que en ningún momento se fue. Simplemente lo que estoy haciendo ahora es que tu yo no te permita que cuando vos querés usar tu energía sexual, el yo te lleve a lo que cree que es usar la energía sexual, seducir en un sentido de histeriquear con el jefe, con las compañeras, el tipo que se pone dominante porque así va a tener... No, eso es lo que el yo hace con la sexualidad. Y vos tenés que usar tu sexualidad, pero igual que cualquier otra cuestión que aprendiste ayer, bajo un sadhana, ¿para qué? Para vairagya respecto del yo, para desapegarlo de lo que el yo lo quiere pegar. Creo que está buenísimo. Ubicado esto, digo, hay muchísima gente por internet y necesitamos estar seguros de que reciben bien y todo. Si no, que sepan que queda grabado y que lo pueden escuchar, porque todo lo que viene ahora es muy peligroso, entre otras cosas. Yo no entro muy por ahí, pero la sexualidad sabemos que entre otras cosas es peligrosa. Entonces, si se corta alguna parte o algo, asegurémonos de que lo tengan posibilitado de ver y de escuchar. Bueno, abramos la puerta. Ubicamos entonces. Lucio no, la foto que hay de abriendo la puerta es Tommy. Abriendo la puerta de cuando nació Lucio.
Esa foto, si es la que yo creo, porque no tengo foto de Lucio abriendo una puerta. Hay una foto de Tommy, chiquitito, abriendo una puerta con flores alrededor. Esa es el momento en que Tommy por primera vez iba a ver a Lucio porque entraba a la habitación donde... O sea, dar a luz, sexualidad... ¡Uy, Dios! Bueno, esto fue todo. Señales. Bien, muy bien. Lo cual quiere decir que vamos muy bien. Excelente. Ah. Bien, señoras y señores, de esto estamos hablando. Bienvenidos a la sexualidad en lo social. La sexualidad en la socialidad. Y la socialidad aceptando y reconociendo que por debajo de todo eso que parece hay energías sexuales. ¿Entendido? Entendé que por lo menos hay algo claro de acá. Ah, yo no hice una aclaración. La gente que se suma desde hoy, entienda hasta donde puede, no me hago problema. Yo a veces digo todo lo contrario. Yo a veces empiezo y digo, todo el mundo tiene que entender, porque yo te lo voy a explicar desde cero. Hoy no es el caso. Lo quiero aclarar. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Jodete? No. ¿Esto qué significa? ¿Licencia para no entender? No. Quiero que entiendas qué significa. Yo hoy tengo que explicar en un nivel donde hay gente que tiene mucho recorrido acá. Que te quede claro, se te va a pedir que estés a la altura. Y por lo tanto, no voy a empezar desde cero por una cuestión de que lo podemos hacer, pero me llevaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Por favor, entiéndanme lo que estoy proponiendo. Cuando escuchen las dos grabaciones, la de Las Cuatro Fuerzas y la de Pierce, la de la gente que se suma desde hoy, cuando escuchen las grabaciones sobre Pierce y sobre Las Cuatro Fuerzas, van a entender lo que ahora tal vez no entiendan. ¿Está claro? Por favor, ¿está claro? Hay cosas que te van a quedar con huecos, pero está todo pensado perfectamente para que esos huecos sean habitados por ciertas cuestiones que vas a escuchar después. Pero hoy hay cosas que sé que de entrada algunos no las van a entender porque no voy a explicar desde cero, porque tengo un par de horas nada más para explicar y tengo que avanzar con el tema. Lo aclaro explícitamente para que no te hagas problema. Yo ya sé, cuando yo diga hoy, por ejemplo, posible, imposible, contingente, necesario, y no voy a poner a explicar hoy específicamente qué es eso, porque eso es explicarte el diagrama de Pierce. Pero sí quiero que entiendas, vas a tener una grabación que te va a llenar ese agujero. ¿Está claro? Bien. Posible, imposible, contingente y necesario, que acabo de nombrar, es exactamente lo que ves en la parte manifiesta del tema. Cualquier similitud con, por ejemplo, la roca Hopi es pura coincidencia, por lo tanto es sagrado. La roca Hopi maneja lo mismo, ¿no? Un nivel y otro nivel. ¿De acuerdo? Todos tienen clara la roca Hopi. Decir eso, decir que me digan sí, es bendición del universo. Preguntale a cualquier amigo. Vos tenés clara la roca Hopi, ¿eh? Bueno, entender que estamos hablando de dos niveles y un nivel explícito con 4 grandes del buen humor y un nivel ya un poquito más complicado, donde hay fuerzas que no son tan evidentes y que por lo tanto es un nivel, pero que a su vez este nivel es más amplio que el otro. ¿Cuál de las dos liñitas es más grande en la roca Hopi? La de abajo. ¿Cuál de los dos espacios es más grande? El de abajo. Empiezas a ver una perfecta homologación de lógicas. Un nivel exotérico y un nivel esotérico, un nivel manifiesto y un nivel oculto, es de lo que estábamos hablando cuando recién te dije un nivel social y un nivel sexual. Mirá cómo todo entró bárbaro. Y esto es grandioso, o sea, esto es, bueno, para mí es uno de los orgullos de lo que hacemos juntos, de mi vida, de nuestra escuela, que yo te puedo citar los grafos más difíciles de cada cultura y vos podés entender hasta lo que tienen en común entre sí, no solo cada uno de ellos, sino hasta verlos en sincronicidad a cada uno y que te aporten una información que solamente se puede hacer en Masintin y Yanantin, en unión entre esos grafos. Esto, que te lo estoy tratando de rápidamente poner en código para que lo veas con cuestiones muy parecidas a las que muestra la roca Hopi, una zona por debajo, una zona por arriba, la zona oculta por debajo, mucho más amplia que la zona manifiesta, pero esta zona manifiesta es una zona a atravesar. Recordá, si hablamos de la roca Hopi,
¿De dónde viene la energía? Es una pregunta muy importante. ¿De dónde viene la energía en la roca Hopi? A ver si tengo alguna. De arriba, ¿la recuerdan? El rayo venía de ahí. Lo cual quiere decir, el rayo tiene que atravesar esto para encontrarse con esto. Claramente, el rayo tiene que atravesar a los 4 paradigmas imperantes en vos, no tiene que frenarse ante eso para entrar en el mago en vos. Soy claro, el plasma, la energía. Lo que ayer hablamos, que no se detengan los 4 paradigmas. ¿Vamos bien? Pero también tiene un efecto más. Hay un pedacito de la roca Hopi que es muy intrigante, es muy serio y del que yo prácticamente todavía nunca les hablé, acá, en otros lados sí, que marca que hay un lugar de unificación entre los dos caminos. La energía cuando cae unifica durante... ¿Y ayer qué dijimos que hace el plasma? Esa energía plasmática tenés que aprender a pensarla, que dijimos que hay que lograr. Que el plasma busque lo similar, para eso busque tu plan, para eso que te busque a vos, para eso que vos manejes tu energía del modo más plasmático posible. La energía más plasmática de la que vos podés hablar en vos es tu energía sexual. ¿Qué energía? Voy a empezar al revés. Te pregunto, ¿qué energía en vos produce nacimiento, crecimiento y unificación? Si vos usás tu energía sexual de acuerdo a lo que la magia te enseña, vas a usar tu energía sexual de acuerdo a lo que el plasma enseña. Porque la magia aprendió a usar el plasma en la vida cotidiana desde que se conectaba con el prana, con el éter, con todas esas manifestaciones mínimas que habían de plasma. ¿Soy claro en lo que digo? Es magnífico. Es magnífico. Te lo pones a pensar así que estás entendiendo. Dentro tuyo llevas un plasma, una energía sexual. Esa energía tiene la misma característica. ¿Qué hace la energía sexual? Busca unificar. Busca que dos cuerpos que están separados se unifiquen y hace crecer, nacer y crecer, hace crecer y nacer algo por vía de la unificación. ¿Vamos bien? Todo eso es lo que te muestra la partecita en la cual los dos cuerpos se unen. Los dos cuerpos de la roca Hopi se unen. ¿Vamos bien? Los dos cuerpos están separados, pero hay un momento en que se unifican, que esto es equivalente a lo que muestra la piedra del sol cuando al final de cuentas van juntos en el mismo lugar, uno en el centro y otro alrededor de eso. ¿Vamos bien? Acá ves exactamente lo mismo. Las dos cuestiones forman parte de una misma estructura. Es decir, tu energía sexual y tu energía social están presentadas en el mismo grafo, en el mismo cuadro, en la misma lógica. Esto de entrada es un mito que te invita a unir lo social con lo sexual. Sin embargo, hay otros mitos que invitan a otra cosa. Recién me refería al cristianismo. Se supone que el cristianismo dice que lo social y lo sexual no se tienen que encontrar, al punto tal de que, ¿cuál es el organismo social del cristianismo por excelencia? La Iglesia. ¿Con qué se inserta el cristianismo en la sociedad? Con la Iglesia. Y si hay algo prohibido en la Iglesia es lo sexual. O sea, el cristianismo no te enseña qué hacer con tu sexualidad. Como máximo, y en el peor de los casos, te enseña qué no hacer. Pero como máximo, ¿qué no hacer? O sea, no tenés que tener tales prácticas, tal sexualidad, no tenés que tener este control de natalidad, no. Sexualidad, no. Con lo que quiero que entiendas, esto, que el psicoanálisis ubique un grafo que es un grafo de lógica, pero que el psicoanálisis utiliza para entender las cuestiones psicoanalíticas, para llevarlas a cabo. No, empiezan a aburrir, no vale. ¿No? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entramos en un terreno que te está proponiendo un mito donde es perfectamente coincidente con lo que enseñan las culturas iniciáticas. ¿Por qué? Porque fíjate que el cuadro en juego une lo mismo que en toda cultura iniciática se une. Lo social y lo sexual se unen o no hay magia. ¿Por qué? Porque vas a necesitar para hacer magia una energía superior a la humana. Esa que antes buscabas si había poco, ahora abunda. Y no usar esa energía y querer al mismo tiempo hacer magia es lo mismo que decir, yo quiero navegar a vela, pero no quiero usar el viento. Ponete de acuerdo, hermano. Y si viene mucho viento y estoy en desventaja porque yo no quiero usar el viento, entro en un conflicto absolutamente ridículo del orden del psiquismo del yo. Entender que este es el grafo es entender de entrada algo muy serio. Mirá que acá lo que se te está proponiendo es la unión de lo social con lo sexual. Podríamos trabajar con otros grafos de otras mitologías, insisto, por ejemplo, la cristiana, en la cual no vas a encontrar jamás esto.
que de entrada está ubicado aquí, tanto como allí. Esto es lo mismo que eso. Te lo voy a poner primero en su versión original. Esta es la verdadera. No sé si alguna vez acá la habíamos visto. Bien. Claro, si yo doy un seminario entero de la Pachacuti, esa la llegamos a dar acá. Esta es la versión verdadera, pero como se ve poco, no se distingue bien, pero lo que quiero que veas es que es esa, o sea, no es que... Esta está en el Coricancha, en el templo del Coricancha en Cusco. Bien, entonces por eso pongo el dibujito. Este dibujito, un poco más, más lindo, simplemente, es el mismo que antes. Y empezás a ver algo igual. Lo sexual y lo social están en el mismo grafo. ¿Entendido? ¿Por qué decimos lo sexual y lo social? Primero porque acá está claro, hay un hombre y una mujer y unidos. El hombre emperador de su realidad y la mujer emperatriz de su realidad están unidos. Unidos a la altura del colca. Esto que no es un tablero de ajedrez. Eso es un colca, el depósito de granos para las culturas chamánicas, que significa llenar tu realidad de los granos que vos quieras, de las semillas que vos quieras. Este es el paso 10 del método. En algún lugar en internet yo sé que está. Yo acá en España di un plenario entero acerca de... Ah, gracias. Ahí lo tienen, en internet. Hasta creo que está... Miro para otro lado, míralo. Pero aprovechalo. Ahí está decodificado cómo es que este es el paso 1, este es el paso 2 del método, este es el paso 3, y voy ubicando las señales, las casualidades. Acá está la cerveza. No digo que está en espejo, esto se los expliqué, está invertido. Esto es una cuestión de lateralidad simplemente. Bueno, según si lo miras ahí, oye. Ok, lo interesante es que este es el paso 10, y para llegar al paso 10 preciso del paso... 9. Muy bien. ¿Cómo se dieron cuenta solitos? Muy bien. Y el paso 9 es, ahí lo tenés claro, justo antes de que se te llene la colca, vas a precisar usar la energía sexual. ¿Vamos bien? Pero ocurre que no es buena idea dejar la sexualidad reservada para el paso 9, porque el paso 9 es el más conflictivo. Es en el que la gente suele fracasar, los que fracasan al triunfar, la novela normal. Cuando todo estaba bien, de pronto estuvo mal. Ella tenía todo bien, tuvo un accidente. Estuvo todo bien y le salió ese juicio que nadie se esperaba. Eso es lo normal en la vida cotidiana. Los que cuando están por triunfar, fracasan. ¿Por qué? Porque los que fracasan al triunfar ese artículo de Freud es una manera de ubicar paso 9. El paso 9 te toma el examen final. Y el examen final, como ves, está seriamente relacionado con tu sexualidad. Ok, ese es el secreto. ¿Cuál es el truco? Resolvélo antes. Resolvélo antes, ¿dónde está? Está en un lugar maravillosamente ubicado en el grafo, donde aquí está el cruce de dos energías. Estas dos energías, como ves, están en polaridad directa, en lateralidad, en paralaje directo con hombre y mujer, lado hombre y lado mujer. Y estas dos energías que están en paralaje directo con lado hombre y lado mujer, les ruego que miren acá, a su vez están en paralaje perfecto con la energía plasma sutil que viene de lo más alto del universo. Empezamos a ver, ¡rum! Esto empieza acá y termina acá. Y en el interín va sexualizándose. Esto empieza acá y termina acá. Y en el interín va sexualizándose. La idea es que no llegues a la mitad del grafo sin haber ordenado tu energía sexual. ¿Por qué? Porque lo que viene después de esto ya es en la zona insegura, en la zona más difícil. Es como ir pensarlo en términos donde la sexualidad entra en genitalidad. Es como ir a la práctica sexual sin haber resuelto tus problemáticas sexuales. Es en el momento más difícil donde lo vas a hacer. Tu inhibición, tu vergüenza, tu inseguridad, lo que carajo sea, vos llegás al momento de la práctica sexual y no lo encaraste antes. Es el momento más inseguro. No es buena estrategia, no es buena sadhana. La idea es que repartas tu sexualidad en tu vida cotidiana. Por eso, bueno, acá en este esquema, en este dibujito, que es un dibujo adaptado, no se ve tan claramente, pero en este otro se ve mucho mejor. Que la vida empieza a tener destellos sexuales por todos lados. Mira, esto ves, te ruego que mires acá, esta es la energía de la que estamos hablando, las 4 fuerzas que recién viste en el otro grafo.
Como ves, no la reparten solamente caída sobre el hombre y mujer, que es muy evidente que está relacionado directamente con eso, sino que empieza a proponerte que repartas en lo social la energía. ¿Vamos bien? Hasta la segunda mitad de método. Ahí se concentra la cuestión acá. Fíjate, ya no está más repartida, no la encontrás más repartida. ¿Vamos bien? Aquí la encontrás repartida. Esto es lo que corresponde a primera mitad de método. O, para el Ashtabak Rakita, un día después, Yelcho no quiere que te acuerdes de la autoconciencia. Mirá qué interesado que está tu yo de que no tengas en cuenta eso. Lo cual te pone en alerta de cuánto necesitas tenerlo en cuenta. Un día, y te interesó, y lo entendiste y todo, y ya tu yo logró que lazo social, en lo social. ¿Cómo puede ser, como pregunto, que 200 personas inteligentes entre aquí e Internet, ninguno se acuerde de lo mismo? Eso se llama lazo social, lo que hace el yo. Todos ignoremos lo mismo para estar todos juntos. Así se arman las familias, así se arman las empresas, así fracasan todos juntos. Ahora bien, por algo te lo pregunté. En la primera parte, autoconciencia implica conciencia de tu energía sexual, de qué está pasando con tu energía sexual. En la segunda parte de esto, yo ya eso no lo voy a poder manejar en lo social tan fácilmente. Entonces me conviene manejarlo en lo social antes de darle la potenciación en el lugar más grande donde eso se va a manifestar, en lo sexual, directamente ya relacionado con lo genital. ¿Soy claro? Entiendan, primera mitad, segunda mitad. ¿Y qué habíamos visto recién? Exactamente la misma lógica. A ver, no sé si se van a poder abrir los dos juntos, pero en el caso de que los tengamos juntos en pantalla, empezamos a ver algo sumamente interesante, que ahí, empezamos a ver exactamente lo mismo. Claro, una vez que te lo dicen, o una vez que te lo digo, o una vez que lo decimos en enseñanza, es muy evidente. Pero bueno, yo trabajo con estos grafos hace décadas y le he explicado estos grafos a psicoanalistas y le he explicado estos gráficos a lógicos y le he explicado estos grafos a gente que estudia Nueva Era y nadie se dio cuenta, si no es desde la iniciación, de que esto y esto tienen exactamente la misma lógica. Fíjate, una parte menor, una parte menor, una parte mayor, una parte mayor. Una parte donde se reparte todo esto en cuestiones sociales. Cuando recuerdan qué era el paso 1, el paso 2, cómo esto para los incas significaba su vida cotidiana, una parte social, una parte clara y eminentemente centralizada en lo sexual, una parte centralizada en lo sexual. Pero el encuentro de lo social y lo social en el mismo grafo, pero el encuentro de lo social y lo sexual en el mismo grafo. No hay duda que los indios habían leído Lacan. O no hay duda de que Lacan era indígena. En ambos casos decís, cuando te estoy explicando la roca Hopi, la podríamos poner acá, y empezás a ver homologaciones sorprendentes, vos te das cuenta que todos están tratando de explicar una misma cuestión. Y esa cuestión viene grandioso que tengamos diferentes grafos disponibles, porque en cada uno vamos a aprender lo que en el otro grafo vamos a tener que reconocer. Y como el reconocimiento libera, no el conocimiento, recién lo viste. Cuando tuviste que reconocer primera mitad, ya lo conocías, pero si no lo reconoces, conocerlo no produce diferencias. ¿Vamos bien? Muy bien. Hay algo que tenés que de entrada codificar, tal como acá te ofrecen codificarlo. ¿Qué vas a ver? Mirá, un conjunto de cuestiones repartidas en un espacio menor y un conjunto repartido en un espacio mucho mayor. ¿Cuál te parece que es el lugar en el cual es más seguro moverte? ¿En un espacio menor o en un espacio mayor? Y mira, es muy simple. Cuando vos querés aprender a manejar un auto, no te mandan a la autopista, a un espacio mayor. Te ponen en un espacio controlado, menor. En ese espacio estás en un espacio seguro. Y si vos estás seguro, podés entrar en terreno, bienvenidos a la magia. Eso es la magia. Que es entrar seguro en terreno inseguro, lo cual implica un montón de cosas, que en supervisión trato por todas las vías de que queden inscriptas una y otra vez. Implica, no evites lo inseguro, pero no entres inseguro en terreno inseguro.
Entrar inseguro no es hacerse mago, es hacerse el loco. Y nadie te pide que seas estúpido, ¿eh? Todo lo contrario. Pero si yo voy a evitar lo inseguro, no voy a hacer otra cosa que reducir mi realidad al tamaño del yo. Y eso se llama el lecho de Procusto y es el mito de la vieja era. Se reduce todo al tamaño de lo que la ciencia conoce, lo que la economía, etc. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, entendiendo que esto y esto es el terreno seguro, representado por los 4 grandes del buen humor en la otra roca, que nos mantienen en un terreno seguro, o sea, economía, esa idea de yo puedo controlar todo con la ciencia, con la economía, la religión y la política, les puedo confiar a mi realidad, puedo estar seguro, voté, los políticos van a hacer. Esa idea del yo que obviamente no funciona y sin embargo la seguimos literalmente abonando, como ayer te mostraba con ahora la nueva máquina de Dios, etc. Todo eso implica terreno seguro en el cual yo tengo que impedir que mi yo tome el control. Porque si el yo me toma el control del carro en terreno seguro, cuando yo entro en terreno inseguro, tiro la flecha y ya no puedo decidir qué ocurre, ahí ya no lo puedo arreglar. ¿Esto está claro? Muy bien. ¿Esto qué significa? Acá, en la primera mitad de método, acá, primera mitad de método, segunda mitad, segunda mitad. O sea, es impresionantemente claro, ¿te das cuenta? Aquí, donde ya tendré trascendencia, o sea, ya es crecimiento, yo ya ahí no lo puedo controlar, ahí, ¿qué sucede? Lo que yo aquí haya cocinado. Las semillas que yo pongo aquí van a crecer aquí, pero con las leyes que aquí y aquí se hayan puesto en juego. ¿Vamos bien? Sí. Ubicado esto, entendamos muy bien de qué estamos hablando. Por motivos que aquí es donde necesito cierto recorrido de parte tuya. ¿Por qué? Porque todo esto, poner los 2 grafos juntos y se arma lineal. La transposición de un grafo al otro, una vez que te avivas, claro, para eso además tenés que tener la inquietud de estudiar cosas tan extrañas como lógica, psicoanálisis y culturas chamánicas y magia. ¿Me entendés? Por eso es difícil verlo, porque en general el que estudia lógica no estudia magia. En general el psicoanálisis habla del pensamiento mágico como una cosa que es un problema. Y en general el que estudia magia es un New Age que le hablas de lógica, no, eso es pensar y no. Dios inventó el cerebro porque no tenía otra cosa que hacer, no había que pensar. El hemisferio izquierdo está de más. Lo que es muy difícil es integrar hemisferio izquierdo y derecho. Esto es una integración absoluta de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pero es una integración que solo la podés hacer si en vos integrás hemisferio derecho. ¿Y eso qué significa? Ver una transposición entre esquemas de lógica y de psicoanálisis y esquemas de magia, y acá te puedo agregar el esquema del Pachacutiyam, el esquema de los Hopi, y te puedo agregar, sería muy complicado, no es buena idea, pero si querés perfectamente, la piedra del sol y el zodíaco de Déndera, y te va a mostrar la misma lógica. Y si conocieras la otra parte, para los que estuvieron cuando lo ubicamos, yo acá te meto la roca de Naram-Sin y nos lleva directo a la misma lógica. Siempre, no es muy parecida a la roca de Naram-Sin. Una vez que ahí arriba, ¿qué había en la roca de Naram-Sin? Lo mismo. Y ahí abajo, ¿qué había? Todo lo social. ¿Cómo no lo ves? ¿Por qué? Porque no miran hacia ahí. Pero ¿quién nos miran hacia ahí? Los que estudian esto, no estudian esto, los que estudian esto, como si hubieran tratado de explicar cosas distintas las diferentes culturas. ¿Vamos bien? Por eso animarse a integrar es animarse a expandir la conciencia, porque vas a ver en la sumatoria mucho más que lo que cada uno te muestra, lo que todos trataban de mostrarte. Esto estuvo lindo, lo tendrías que no hipnotizar en tu cabeza. La suma es mayor, el todo es mayor que la suma de las partes. Ver todos los grafos juntos te enseña más que lo que te enseña cada uno de esos grafos, aunque todos te enseñen lo mismo. Porque te enseña que todos enseñaban lo mismo. Entonces te enseña a mirar hacia ese lo mismo. Uno dice, si todo enseña lo mismo, ¿para qué estudiar 10 veces lo mismo en distintos grafos? Para ver qué es ese lo mismo. Para ver qué es lo idéntico que me están tratando de enseñar en tantos diferentes grafos. ¿Te sigue interesando o te fuiste? Llegamos a un momento de mucha excitación y yo tengo que ahora cuidarme de lo que hace tu yo. Después de la excitación a dormir. Es lo que explicábamos antes. ¿No vieron cómo se aplacó de pronto? Empezaron a ir al baño, ya como que, ya está. Lo que hace la gente después de la relación sexual, va al baño. Tené cuidado porque la idea es que precisamente tu energía siga alta aunque tu cuerpo entre en reposo. ¿Estamos? Bueno, porque tu energía y tu cuerpo no tienen por qué limitarse mutuamente.
La mejor prueba de esto se llama morite. Y vas a ver que tu energía no dependía de tu cuerpo. ¿Estamos? Hay algo en vos que sigue ahí, tu cuerpo ya no se fue a dormir, se murió y sin embargo, lo mismo ocurre con... Bueno, entendiste, muy bien. No es literal, ¿no? Pero... Bueno, señores, muy bien. Esto que viene ahora precisa de cierto recorrido de tu parte. Quienes tienen recorrido me lo van a poder entender perfectamente. Quienes no, les ruego, créanlo y cuando escuchen las filmaciones, las grabaciones de lo que falta, ya no hace falta que me lo crean. Te estoy pidiendo que me aceptes una hipótesis para los que no tienen dónde sostener esto. Para los que tienen práctica de supervisión, pueden entender perfectamente que en la vida social de todos los días, en esta vida donde nos las tenemos que ver con fuerzas enormes en nuestra vida cotidiana, para lograr esas fuerzas enormes, llevarlas a donde queremos, nuestra vida cotidiana, esto que era el paso 4, el paso 5, con fuerzas de todos los días repartidas en esa vida cotidiana, esa vida sutil, diferenciada, donde yo trato de usar fuerzas sutiles en mi vida cotidiana. Acá está lo que, si tenés recorrido, me lo vas a... No hace falta que te lo explique, simplemente hace falta que lo notes. Y si no, lo vas a escuchar en las grabaciones. Escúchame bien, por favor. Eso está regido por esto. Masticalo un poquito. La vida social, antes de que se desparrame en cuando creciste, y todo esto se desparrama en el trabajo, en el si te llenás o no la colca de lo que vos querés, la colca, el depósito de lo que vos querés. La vida social, antes de desparramarse en lo cotidiano de la vida adulta, tanto en cada situación social de la vida cotidiana como a lo largo de tu vida, lo que va a ocurrir en tu vida adulta, antes está decidido por lo que ocurre en un estrato mucho más oculto, pero a su vez ese estrato es el que se manifiesta en cada situación cotidiana. Te lo voy a decir en términos que para la gente de supervisión lo va a entender perfectamente. ¿Qué es lo que descubren cuando empiezan a hablar de lo que quieren lograr acá? Acá. ¿Qué es lo que descubren cuando empiezan a hablar de lo que quieren lograr acá? ¿Qué ocurre con los cuadrantes pircianos? ¿Y qué son los cuadrantes pircianos? Mira, eso es, como ves, anotaciones griegas. Anotaciones griegas de, creo que también me lo preparé por acá, anotaciones griegas de los cuadrantes de Peirce. Acá los tenés. Ah, muy lindo. Bueno, acá los tenías. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es el diagrama sagrado en cada cultura. Esto que ves que en el centro sigue la misma lógica de la roca del sol, acá estarían los 4 nahuatl, ahí está para los que ayer recién conocieron estas cuestiones. Esto es lo mismo que en cada cultura a la que fui, me llamó tanto la atención ver que siempre tenían una misma lógica. Esa lógica es 4 lugares que tienen ciertos cruces, que tienen una lógica, y no hay lugar de cultura iniciática del mundo donde fui que no vi esto o en el escudo, o en el altar, o en la bandera. Esto, ayer no lo mostramos el videíto. Estaría bueno mostrarlo. De todos modos, en otros plenarios lo he mostrado, videos donde te muestro todas las culturas de la historia de la humanidad como honran esto. Yo, si ustedes quieren, hacemos ahora la mínima escansión antes de entrar de lleno en el tema para recordárselos a quienes lo vieron y para quienes no lo vieron, que no se desconecten tanto de lo que viene ahora. Te propongo estirar 10 minutos la reunión, pero esos 10 minutos aprovechar para ver la primera parte. Algunos ya la vieron, pero esto te apuntaba a otra cosa que lo uso en algunos plenarios y que aquí ayer no lo ubiqué. Pero rápidamente podemos utilizar esto para que veas que efectivamente esta lógica en juego es la lógica sagrada que toda cultura intenta ubicar. Me regalan 15 minutos más de después, entonces lo vemos ahora, dale. Pero no un alto, una canción, no, hoy es una reunión de un par de horas. Bien, gracias por el entusiasmo. Bien, acá está. ¿Podemos bajar un poquito la luz? De todos modos, te viene bien como... Miren, ¿eh? Muy amable, muchísimas gracias. La primera parte algunos la vieron ya.
clear and I think undeniable that the morphology of plasma, as it manifests itself both in the laboratory and in space, can account successfully for the major themes in mythology. Para encontrar el significado real de los mitos, hemos utilizado la técnica de los forenses. El propósito es encontrar los puntos de conexión entre las diferentes culturas porque aquí, en el nivel de los arquetipos, todo está unificado. No hay ideas solitarias al nivel del arquetipo, es una estructura holográfica. Si sigues un arquetipo y sus enlaces con otros arquetipos, encontrarás una historia contada alrededor del mundo. ¿Podemos poner más friki un poco mientras tanto que refresquemos? Después. Aprovechando. Bueno, acá por si no se lee, se lo leo. Lo más importante es la parte de arriba de esto. Sabemos que el estado de la materia se puede cambiar de una a otra de las 4 estados en el orden: sólido, líquido, gas, plasma. Sólido, líquido, gas, plasma, mediante el aumento o disminución de la energía externa suministrada a la estructura. El ejemplo más común es el agua, que cuando se calienta cambia de líquido a gas y cuando se enfría cambia de sólido a hielo. Sin embargo, calefacción o refrigeración no son las formas más ineficientes para cambiar el estado de la materia. El estado de cambio de la materia que ocurren con el cambio de temperatura parece ser solo un subproducto de la calefacción y la refrigeración, lo que significa que solo una parte de la energía acumulada en el sistema se usa en modificar los enlaces moleculares. Por lo tanto, encontrar la frecuencia de resonancia o armónicos de los enlaces moleculares sería de hecho una manera más eficiente de cambiar el estado de la materia. Esta parte sé que es la más difícil de entender en este cartel. Sin embargo, la primera parte es la que quiero que retengas acá. Esta que viene ahora la vas a entender con lo que sigue. Cambio de materia siempre va en el mismo orden, ¿eh? Si vamos de lo denso a lo sutil, del sólido, líquido, gas, plasma. Si vamos de lo sutil a lo denso, lo que nos interesa,